Abramos nuestra Biblia en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Hoy estamos terminando hemos hecho miniseries, ¿verdad? A veces juntamos varios temas y estamos terminando esta miniserie que empezamos de 3 partes y le nombramos Servicio Fiel en medio del sufrimiento. Y como segundo título, podríamos decirlo de una manera, hemos tenido segundos títulos en esta serie. Aquí le vamos a llamar Gloriarse en la debilidad. Aquí le voy a poner P3 o parte 3, ¿verdad?, de nuestra serie general. Y el texto base que vamos a considerar hoy es 2 Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 33. ¿Sí? Si usted ya lo tiene, puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerlo un segundito. Sí está grabando ya, ¿verdad? Joel. Sí, okay. Dice la palabra de Dios así, versículos 30 al 33. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vamos orando, para que nos hable el Señor a través de esta, en mayor parte, historia, ¿verdad?, de Pablo ahí, de este gran escape o gran liberación. Dios, gracias por esta palabra viva, palabra, Dios, que aún después de, podríamos decir, casi 2000 años, sigue siendo poderoso el mensaje, el efecto, Señor, en todos aquellos que creemos el mensaje de tu palabra. Señor, creemos fielmente en esta palabra viva, Señor, que hoy tú tienes para nosotros. Hoy, Dios, llevamos delante de ti toda preocupación, toda cosa que aflige, toda cosa que estorba, en el nombre de Jesús se va. Y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, meditar en ella, recibir lo que tienes para mis hermanos, para cada uno de los que estamos acá. Señor, gracias. Espíritu Santo, guía. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con esta, si lo vemos como un gran subtema, que inició en el capítulo 10 de 2 Corintios. Hemos estado hablando mucho al respecto. Pablo inició ahí una defensa de su ministerio y continúa, yo creo que hasta mediados del capítulo 12, entonces casi terminaría la carta, nomás que la última parte pues es su despedida. Pero empezamos hablando de cómo Pablo hablamos de una defensa bien articulada y, lo más importante, una defensa guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una defensa, quiero decirle, no consiste en autoexaltarse, ¿verdad?, sino en verdades, ¿verdad? Si usted y yo vemos a través de estos estudios que hemos llevado, Pablo habló verdades para poner en evidencia la gente falsa, los necios o los locos que vimos, ¿verdad?, que se autoproclamaban ministros de Dios, falsos ministros, ¿verdad? Entonces, Pablo en su defensa hizo esto, ¿verdad? Entonces, él no tenía ningún motivo de autoexaltarse,
Al contrario, si vemos la manera en cómo se exalta, pues pareciera más que se está humillando, ¿verdad? Con todo lo que vivió, con lo que presentaba. Entonces, antes Pablo tuvo que usar, ¿verdad?, la jactancia, dado que era la técnica que sus oponentes estaban usando, ¿verdad? Pero usó la jactancia y antes de usarlo, él se asegura de poner en evidencia, ¿verdad?, cómo las personas que usan la jactancia, pues es una locura, ¿verdad? Lo vimos en el primer tema de esta serie, la locura de la jactancia, ¿verdad? Entonces, posteriormente él habla de por qué él usa o usaría esta jactancia. Si se acuerda cómo decía Pablo en el capítulo 11, por ejemplo, versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, ¿verdad? Después, más adelante, ahí en el versículo 16, dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ¿verdad? Entonces está hablando Pablo: permítanme, voy a usar la jactancia, el gloriarse, porque tengo un objetivo aquí. Yo lo quise anotar de dos frentes, o dos objetivos en uno grande, ¿verdad? Es reivindicar su ministerio, ¿verdad?, porque su ministerio estaba siendo atacado por esta gente falsa, siendo criticado. Y pues número 2, y que refleja el amor de Pablo a esta iglesia, pues rescatarlos, ¿verdad?, de estos falsos, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdese, debemos tener en mente esto: el amor a nuestros hermanos, viendo a los demás como mayores que nosotros. Entonces, en nuestro servicio, Dios nos ha puesto como ministros y hay que cuidar del rebaño que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, una vez que Pablo explica sus motivos por qué va a actuar o va a hablar así, él empieza con su jactancia. Pero si usted y yo vemos cómo se jactó en qué cosas se glorió, es una manera muy distinta como el mundo hoy lo hace. Si usted y yo vemos, la gente se enorgullece de sus grandezas, de sus logros, de sus grandes obras. Pero acá Pablo se gloría, se jacta de sus sufrimientos, de sus debilidades, de sus privaciones, ¿verdad? Entonces es una manera interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esta manera de gloriarse de Pablo exalta pues al Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesús, exalta al único que merece gloria, que es nuestro Dios. En unos momentos usted va a tomar nota de esto, pero Dios es el fuerte, nosotros los débiles, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro, ¿sí? Entonces la jactancia que usó Pablo tenía el propósito de dar o exaltar la gracia de Dios en él y a través de él, ¿verdad? Para que los ojos, y en sus cartas Pablo lo plasma bien, él hizo o llevó su vida, su ministerio de esta manera con el propósito de que los ojos de los corintios y de la gente que ministraba se pusiera en Cristo y no en él, ¿verdad? Se presentó como débil, a veces como malo para hablar, como en necesidad, con el propósito que la gente mire a Cristo. Entonces eso es clave, hermanos. Necesitamos en toda cosa que hagamos usted y yo, hagamos que la gente entienda que la mirada está y debe estar en Cristo, ¿sí? Entonces nuestro servicio a Dios debe estar caracterizado por un constante, yo aquí anoto, e insistente recordatorio de que la gloria es para Dios, ¿sí? Aún y en medio del sufrimiento, ¿verdad? Siempre que usted y yo caminemos sirviendo al Señor, gloria sea al Señor. Logros grandes, pequeños, sufrimientos, gloria sea nuestro Señor, ¿sí? Entonces cuando usted y yo vivimos así dando gloria al Señor en todo, pues Él va a seguir glorificándose, ¿sí? Entonces vamos a pasar adelante en este estudio, hablando en particular de estos versículos que restan del capítulo 11, del 30 al 33, y yo quisiera iniciar con este primer tema: las debilidades como motivo de gloria, ¿verdad? Entonces ponga ahí en sus notas, número 1, las debilidades como motivo de gloria.
Vamos a considerar ahí el versículo 30. Usted ve ahí el texto. Si es necesario gloriarse, él dice, me gloriaré, en lo que es de mi debilidad. En la Nueva Versión Internacional dice, si me veo obligado a jactarme, pues me voy a jactar, ¿verdad? Ya vimos, y Pablo aseguró explicar el por qué va a usar este método de defensa, ¿verdad? Entonces, vea cómo Dios, el Espíritu Santo guiando a Pablo en su jactancia, o en su defensa más bien acá, de una manera tan estructurada, tan detallada, que antes de proceder con jactancia explica el por qué. Entonces es importante y que cuando usted y yo hagamos algo, siempre busquemos la dirección de Dios, ¿verdad? No nos aventemos ahí nomás, ¿verdad? Si vamos a hacer algo es pedir dirección al Señor, asegurarnos que Dios nos está dando la pauta, abriendo las puertas, y todo va a salir bien, ¿verdad? Aun cuando tengamos que usar, como Pablo acá, jactancia, ¿verdad? Si es Dios quien nos está guiando, pues todo resulta en alabanza para Él. Si usted se fija, aunque Pablo usó de esta de gloriarse, al final quien recibió la gloria fue Dios, y sigue siendo Dios. Voy a leerle esta cita. La jactancia de Pablo no era común, o no era como la de los falsos maestros. Ellos se jactaban no solo de su ascendencia, sino que ellos también se jactaban de lo que sabían, de su elocuencia y otras ventajas personales. Pablo se jactaba solo de las cosas que implicaban debilidad, sufrimiento y privación, ¿verdad? Muy distinto a los otros, ¿verdad? Ellos se jactaban, presumían, no, que nosotros, pongamos un ejemplo, fuimos a tal escuela de las mejores de la región, nosotros hemos ganado aquí y allá, hemos plantado iglesias aquí y allá. Pablo no se jacta de eso. Él se jacta de sus sufrimientos, de aquellas veces que se privó de muchas cosas, ¿verdad? De sus debilidades. Entonces, si usted y yo analizamos, y es algo que ustedes vieron o vimos, ¿verdad? Yo lo vi o lo escuché la semana pasada, ¿verdad? Cuando Pablo lista esa serie de sufrimientos, privaciones, ¿verdad? Que nos explicaba la hermana Bere, y algo que se dijo repetidamente, ¿lo detuvo? ¿Sus sufrimientos detuvieron a Pablo? No, ¿verdad? No lo detuvieron, él siguió, ¿verdad? Entonces, qué importante esto, que no detiene, ¿verdad? El sufrimiento no detiene al siervo fiel, ¿sí? Entonces, esto es precioso, pero analizando, vea conmigo, y usted recordará, tiene sus notas, del versículo 21 al 29, lista muchos sufrimientos, hablábamos de en lo físico, en lo natural, ¿verdad? En temas de la naturaleza, dentro y fuera, ¿verdad? Cercanos a Él, como Él tuvo también esa lucha, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese rechazo aún, ¿verdad? Pero si usted se fija, el mayor, digamos, el mayor porcentaje de contenido ahí habla de debilidades, sufrimientos y todo esto, privaciones. Solamente la primera parte, lo que es 21, 22 y un poco del 23, habla de que Él es, o de su ascendencia. ¿De dónde, o cuál es su ascendencia? ¿Sí sabe qué es ascendencia? ¿Sí? ¿De quién, verdad? De sus padres, ¿de dónde viene, verdad? ¿Qué tribu? Entonces, si usted se fija, él dice, soy hebreo, israelita, descendiente de Abraham, ¿verdad? Hablando de su ascendencia. Hablando de su ministerio, pues dice, soy ministro de Cristo también, y dice, con trabajos más abundantes, ¿verdad? Si podemos decir, respecto a su ministerio, su ascendencia, fue lo único que él dijo. Y a partir de ahí, el resto de la redacción es sufrimiento, ¿verdad? Entonces ahí usted pudo haber leído. La jactancia, hermanos, falsa, necia, y de todos estos falsos hizo que Pablo recurriera a esto, ¿verdad? A un poco, como dice ahí, de esta jactancia, o de esta rara jactancia, puesto que, acuérdense, refleja algo que no es común en el hombre. No es común en el hombre que usted vea que se enorgullece de sus debilidades, de sus caídas, de sus fracasos, de sus sufrimientos. Podrán mencionarlo, ¿verdad? Y a veces hacen frases al respecto, pero la mayor parte de su jactancia es otra, ¿verdad? No son sus debilidades, sus
fracasos, ¿verdad? Hablan más de sus éxitos. Entonces, Pablo dice, si es necesario gloriarse, ¿verdad? Y vemos que cómo lo hizo, cómo bendijo y cómo nos bendice hoy. Pero Pablo aclara ahí, vamos adelante, versículo 30, la segunda parte dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, ¿verdad? Entonces, la situación entre los corintios ameritaba acción de parte de Pablo, ¿verdad? Ameritaba que él recurriera a una defensa sabia, una defensa que incluyera un poco de jactancia, pero no una jactancia como la de los falsos, sino una que resalte la debilidad del apóstol, ¿verdad? Porque cuando él exalta su debilidad, la gloria de Dios es exaltada, la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios es el que recibe la gloria, ¿sale? Entonces por eso es necesario esto, ¿sí? Entonces voy a leerle otra cita aquí, dice, las persecuciones, la pobreza, los azotes, el hambre y la desnudez que Pablo se había jactado, no eran cosas de las cuales los hombres se enorgullecieran o que comúnmente atrajeran el aplauso humano, ¿verdad? Va a ser muy raro que aplaudan a alguien que describe tales sufrimientos, ¿verdad? Su debilidad, es otra cita acá, le abre la puerta hacia la bendición de experimentar la fortaleza sobrenatural de la gracia divina. Por eso se jacta de su entereza. Entereza es valor, fuerza, fortaleza espiritual y moral, que a diferencia de los que creen poseer los falsos apóstoles, no depende de lo que él haya hecho, sino de lo que Dios ha hecho en él por su gracia, ¿sí? Entonces no depende de nuestras fuerzas, nuestras capacidades, depende de Dios, ¿verdad? De lo que él hace en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, el pasar por dificultades, hermanos, pues sí, nos estresa de repente, ¿verdad? Nos hace sentir no saber a dónde o qué sigue, ¿verdad? Pero es una gran oportunidad de correr a los brazos de nuestro Señor, el clamar por su misericordia y recibir esa gracia, fortaleza del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano Rogelio decía, queremos ver grandes milagros de sanidad, pues hay que estar enfermo, ¿verdad? Para ser sanado, ¿verdad? Entonces, queremos ver grandes liberaciones, pues hay que estar de repente ahí atorados en algo, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor, así es, somos humanos y así es la cosa, hermanos, ¿verdad? No podemos evitar las dificultades, pero Jesucristo nos dice, confíen, yo he vencido, ¿verdad? Entonces, gócese. Cuesta decir eso, ¿verdad? Pero poco a poco, vámonos ejercitando y va a ver que nos vamos a gozar en medio de la tribulación. Yo estoy cada día aprendiendo más de esto y se pone bueno, pero digo, gracias Dios porque se va a poner más bueno lo que tú vas a hacer. ¿Sí, amén? No había razón de jactarse de lo que Pablo sabía. ¿Por qué? Pablo, si usted ha escuchado su historia, creo que sí, hemos hablado, Pablo era un hombre muy preparado, con grandes maestros, ¿verdad? De lo mejor en su tiempo, y él no se jactaba de eso. Vea cómo se refiere él a todo esto. Quiero que vea ahí en Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses 3, 7 al 9. ¿Cómo se refiere Pablo a todo aquello que él en el pasado había logrado, pues graduándose de no sé cómo se haya llamado ahí la escuela de los fariseos, pero tenía grandes estudios, gran preparación. 3, 7 al 9 de Filipenses, dice así la palabra. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que escuche esto, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese, él dice, todo eso que para mí representaba estatus, ganancia, posición, pérdida, basura.
¿verdad? Por conocer más a Cristo, mi Señor. ¿Verdad? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Él no se jactaba de lo que sabía, de su posición, lo que había logrado, ni lo que había alcanzado tampoco ya estando en el ministerio, ¿verdad? Vamos adelante, 1 Corintios 15. Hay otro texto hablando de lo que él había alcanzado en su ministerio, tampoco de eso se gloriaba. 1 Corintios 15. Versículos 9 al 10, dice así la palabra: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero escuche esto: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero escuche, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vea cómo Pablo aquí nos enseña cómo debe ser nuestro corazón. Dios, hermano, hermana, nos va a llevar a cosas grandes. Es nuestra oración y creemos ello. Nunca demos lugar al orgullo, hermanos, porque ese será un golpe tremendo, un fracaso tremendo si damos lugar al orgullo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, ¿cómo se ve él como el menor, el más pequeño? Su mismo nombre, ¿verdad? Decíamos, no sabemos, quisiera entender yo cómo fue que Pablo tuvo ese nombre, Pablo, ¿verdad? Que significa pequeño. A lo mejor él ha de haber dicho, a mí díganme pequeño, ¿verdad? Entonces, para recordarse esto, ¿verdad? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios con nosotros, ¿verdad? No demos lugar a la jactancia, hermanos. Y si se requiere, como en el caso de Pablo, recurrir a este método, jactarnos como Él, en nuestras debilidades, para que Cristo sea exaltado y no nosotros, ¿sí? Yo quiero leerle el Salmo 115:1, pero en una versión, la Reina Valera contemporánea. Dice así, escuche este: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. Este texto en Reina Valera 60 dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. ¿Sí? Pero aquí me gustó cómo dice, nosotros, dice, no somos nosotros dignos de nada, ¿verdad? Entonces, nada para nosotros, toda la gloria para Él. ¿Verdad? Lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, es para su gloria, es gracia. Y por eso debemos vivir siempre agradecidos por esa gracia que nos fue dada. ¿Verdad? No debemos caer en otros extremos, que a veces hay gente que cae en eso, en la miseria, vivir en miseria, pensando que están agradando a Dios, viviendo una situación muy precaria, ¿verdad? Limitándose cuando Dios les ha dado bendición y no la gozan, ¿verdad? También hay que tener un equilibrio ahí, ¿no? Entonces, yo quiero terminar este primer punto diciendo esto: Dios es el fuerte, nosotros los débiles, ¿sí? Tenemos que entender que Dios es el fuerte, nosotros débiles, sujetos de su gracia. Las palabras de Pablo repetidamente alzan o realzan esto de que Dios es en nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos solos, pero en Cristo, ¿verdad? Todo lo podemos, y esto es, dice la palabra, gracia divina. Hay dos textos que yo quiero resaltar, ¿verdad? Uno de ellos está alrededor de un texto muy conocido, Filipenses 4:13, entonces vamos primero a ese. Filipenses 4, versículos 12 al 13, vamos a leer un poquito antes para ver en qué contexto se encuentra, y a veces el mal uso que se le da a este texto, ¿verdad? Dice ahí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces se usa este texto de todo lo puedo en Cristo? Porque no queremos sufrir. ¿Verdad? Entonces, vea cómo Pablo empieza, o antes de eso que dice, sé vivir humildemente, ¿verdad? Sé tener abundancia, sé vivir estando saciado, teniendo hambre,
¿verdad? Padecer necesidad, pero en todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, es bueno ver el contexto, ¿verdad? Y ver de qué se trata cuando el autor escribió aquellas palabras. Otro texto, 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, 7 al 9. Eso lo estaremos viendo próximamente, algunas semanas. Pero vea lo que dice aquí la palabra. 2 Corintios 13, 7 en adelante. Dice, y oramos a Dios. A ver, espérenme. ¿Es 13 o 12? A ver. ¿Mandé? ¿Sí es el 13? Sí es, perdón. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Vea a qué grado Pablo está dispuesto. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¿Verdad? Pablo está terminando su carta, está ya a punto de cerrar, guardar la pluma, pero él dice, nosotros queremos que ustedes crezcan, sean fuertes, sean perfeccionados. Entonces, vea todo esto, hermanos, vale la pena servir al Señor, vale la pena, ¿verdad? Hay galardón y es una satisfacción preciosa el servir al Señor. Aun cuando muchas veces usted y yo terminemos tan cansados que nuestro cuerpo diga ya, párale, pues hay mucho mayor gozo el ver cómo alguien recibe la palabra, es ministrado y da testimonio, ¿sí? Entonces, eso es un gran gozo, un gran regocijo. Y el Señor nos da en su palabra menciones de este gran gozo, ¿verdad? Como dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Toda la fiesta tremenda que hay en el cielo, ¿verdad? Entonces imagínese, un alma. Entonces, qué glorioso es nuestro Dios. Vamos adelante, ¿vamos bien? ¿Sí? Siguiente tema. Las debilidades ya vimos como motivo de gloria. ¿Cómo es que van a ser motivo de gloria? Y ahora vamos a ver, Dios es testigo. Vamos a ver ahí el versículo 31. Dios es testigo. Aquí en nuestro texto principal, Pablo dice así, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito de los siglos, sabe que no miento. Voy a leer aquí algo. Dice, esta es una aseveración peculiarmente solemne. Un juramento es el acto de llamar a Dios para que sea testigo de la verdad de lo que decimos. Aquí la apelación no es simplemente a Dios como Dios, sino, fíjese, Dios en su peculiar relación de pacto con los creyentes. Cuando el israelita, en la historia del pueblo de Israel, cuando un israelita invocaba al Dios, o invocaba a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo reconocía no solo como el creador y el que gobernaba el mundo. Pero cuando ellos decían al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no se referían al Dios que creó las cosas, que está sobre todo, no. Había una cosa más. Ellos se referían, cuando decían todo esto al Dios de nuestros padres, se referían al Dios del pacto, ¿verdad? Al Dios del pacto con mi familia, con mi ascendencia, ¿sí? Entonces vean la gran diferencia, ¿verdad? No se dirigen a Dios solamente como Dios, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad? Como a veces se dibuja una persona que está ya lejano, con todos los lujos, glorioso, pero yo no me puedo acercar a Él. No lo ven así o no se dirigían hacia Él, se dirigían a Él como el Dios del pacto, el Dios de promesa. ¿Sí? Entonces ahora usted y yo, como cristianos, cuando nos dirigimos a Dios, cuando llamamos a Dios, vea cómo dice aquí Pablo, escuche, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos dirigimos hacia Dios,
Fíjese lo tremendo que es. Lo reconocemos no solo porque es el creador de todas las cosas, sino como el autor de la redención a través de Jesucristo. Vea cómo la cosa cambia. Ya no es alguien lejano, es alguien que es autor de salvación por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces eso cambia la cosa, ¿verdad? Y nos da la total confianza, como la palabra dice ahí en Hebreos, para entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Verdad? Cuando usted y yo nos dirigimos así, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿sí? Del que dio su vida por usted, por mí. Entonces vea cómo la cosa cambia poderosamente. Y Pablo, cuando está hablando, en su defensa, un siervo fiel en medio del sufrimiento, sabe quién es testigo. El Señor, el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El llamar a Dios como testigo es algo serio, ¿verdad? Podemos ver el fuerte amor que había entre Pablo y estos hermanos, o de Pablo hacia los corintios, que él se atreve con estas palabras a apelar al testimonio de Dios mismo. ¿Sí? Entonces, solo alguien, yo aquí anoto, solo alguien lleno del Espíritu Santo hace esto, ¿verdad? Porque muchas personas hoy en día, te juro por Dios esto y aquello, y es mentira, ¿verdad? Entonces es algo tremendo. Solo alguien que conoce a su Señor, lleno del Espíritu Santo, puede decir estas palabras como las dijo Pablo, ¿verdad? Digo, no cualquiera, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que hace alusión a Dios como testigo es porque ya no tiene otro recurso y está buscando que de alguna manera cedan a sus reclamos, ¿no? Entonces, en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres de Dios, que llamaron o apelaron a Dios como testigo. Yo anoté algunos, ¿verdad?, que quisiera los veamos y en cada caso meditemos cada personaje, ¿verdad? Yo quiero empezar con, si mal no recuerdo, es Samuel. Primera de Samuel 12, sí es Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Aquí es cuando el pueblo pues pide rey, y ve aquí dice Samuel estas palabras. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Samuel está hablando de cómo fue su testimonio. Él, a pocos versículos antes está diciendo: yo ya soy viejo, están mis hijos todavía, pero Dios es testigo que yo no he, en otras palabras, robádoles, no he obrado de mala manera ante ustedes, ¿verdad? Vea, Samuel atreverse a decir esto es porque realmente hay una convicción, ¿verdad? No están diciendo palabras al aire. Vamos a ver otro texto ahí en Job 16, 19. Job, ¿verdad?, también en sus palabras. Job capítulo 16, versículo 19. Dios es testigo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí cómo Job hace esta referencia. Job 16, 19 dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Pablo se refiere? En el cielo está mi testigo, en los cielos, ¿verdad?, testimonio. Vamos adelante, Romanos. Yo quiero hablar, los otros tres que quedan son de Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo usó mucho esto, ¿verdad? Entonces, ya vimos con lo que estudiamos en Corintios, podemos ver por qué Pablo tuvo que recurrir a esto, ¿no? Había mucha oposición y él tuvo que hacer uso de esto. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, vea otra vez, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Verdad? Entonces vea, aquí Pablo está dando certeza
y de alguna manera Dios ha visto, Dios sabe que oro por ustedes, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad?, cuando usamos esto. Dios sabe o Dios es testigo. Si lo hacemos, estemos seguros de lo que hacemos. Si no, mejor no lo digamos, ¿verdad? Filipenses 1:8. Uno más. Bueno, dos más. Filipenses 1:8. Y también dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso decir esto. Dios sabe que les amo, ¿verdad? El decir esto, acuérdese, lo estamos diciendo pues delante de Dios, ¿verdad? Y vea, Pablo, él dice, les amo sinceramente. Si no fuera así, pues no estuviera todo esto que usted y yo hoy nos gozamos en leer. Todo eso que él haya escrito sería falso, pero es verdad, y a través de los años han perdurado esas cartas y cómo nos bendicen hoy, ¿no? Entonces, ese amor sí era genuino. Y uno último, Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de Tesalonicenses 2:5. Dice la palabra, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Sí, ahí está. Y dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, dice, ni tampoco encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿verdad? En otras palabras, Pablo diciendo, Dios es testigo de que nuestro proceder con ustedes ha sido íntegro, ¿verdad?, no buscando la ganancia, al contrario, bendiciendo, ¿verdad?, con palabras honestas, palabras sinceras, ¿sí? Entonces, la manera en cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, apela al testimonio de Dios, resalta, ya lo decía, la virtud del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cuando él dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habla de Dios, ¿verdad?, como Dios número uno, ¿verdad?, pero también como ese Dios autor de este precioso y gran evento de redención a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, a través de lo que Dios hace enviando a su Hijo, lo que Jesucristo hace en obediencia, yendo a la muerte de cruz, hoy nos da esa gracia de poder ir al trono y pedir misericordia y ser escuchados, ¿sí? Entonces, Dios es testigo, hermanos, ¿sí? Entonces, y vea qué otros atributos da de Dios acá. Dice ahí, si seguimos en nuestro texto, quien es bendito por los siglos. Cuando habla de bendito por los siglos, yo anoté aquí dos versiones. Quien es bendito eternamente y para siempre, ¿verdad? La versión Peshitta, y la versión Nueva Internacional dice, sea por siempre alabado, ¿sí? Vea cómo se refiere a Dios, ¿verdad? Cuando usted y yo vemos la defensa de Pablo, el uso de su jactancia, vea aquí, dice, me voy a gloriar en mi debilidad, ¿verdad? Dios está de testigo y a Él la gloria, a Él la alabanza por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, qué hermoso es nuestro Dios. Aquí usa esa palabra bendito y yo quiero pues aprovechar y una palabra nueva. La voy a escribir. Un segundo. ¿Qué dice ahí? Sabe, ¿verdad? Lo voy a anotar acá abajo. Eulogetos. Eulogetos significa adorable, digno de alabanza, ¿sí? Entonces, en griego y su pronunciación en español con esta fea, ¿verdad? Pero sí le entiende, ¿verdad? Eulogetos.
Esa palabra es la que se usó ahí para bendito, que es digno de alabanza. En el Nuevo Testamento, cuando se usa esta palabra bendito, solo se refiere a Dios. Entonces, solo Dios es digno de alabanza. Entonces, solo Dios es eulogetos, ¿sí? Digno de alabanza. Solo Dios es digno de ser alabado por la eternidad. ¿Sí? Yo quiero leerle algunos textos. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11. Cuando se habla o se usa esta palabra, 29:11 de Primera de Crónicas, dice así la palabra del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Sí? Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Verdad? Qué hermoso nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. A ese Dios adoramos. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? 111:10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor, su alabanza para siempre. ¿Sí? Vamos, último, Primera de Timoteo 1:17. Hay muchos más versículos, yo solo quise resaltar donde es más evidente esto de la gloria, el loor a Dios siempre eterno, ¿sí? Entonces, o adoración eterna. Si solo Dios es digno de esa adoración constante, eterna, hermanos. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios es merecedor de toda gloria y por la eternidad. ¿Sí? Entonces, ese es Dios. La manera en que Pablo apela al testimonio de Dios no es exigiendo, no es buscando un beneficio propio, ¿verdad? Porque al contrario, él está buscando ayudar, rescatar a sus hermanos. Entonces, la manera en cómo él se acerca y pide a Dios sea su testigo es diciéndole: tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, ¿verdad? Imagínese él con estas palabras: el bendito por los siglos de los siglos, se une a ese coro angelical que día y noche está alabando al Señor, y dice: yo también. Esta es una manera muy distinta a como lo hacen los falsos, hermanos. Porque muchos de ellos apelan a Dios o dicen: Dios es testigo, porque buscan un beneficio, buscan exaltarse a sí mismos, ¿verdad? Cuando usan estas frases. Entonces tengamos cuidado y seamos sabios, ¿verdad? Y no digamos: mira qué humilde. ¿verdad? Hay que ver el corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, créame, le va a guiar. Aún en medio del sufrimiento, Pablo sabía a quién pertenece la gloria, hermanos, ¿verdad? Entonces, todo es para Él y para su gloria. Y termina aquí Pablo resaltando otra característica especial de Dios. ¿Qué dice al final del versículo 31? ¿Que Dios qué? Sabe que no miento, ¿verdad? En otras palabras, Dios lo sabe todo. ¿Y cuál es esa característica de Dios? Omnisciente, ¿verdad? Dios es omnisciente, ¿sí? ¿Qué es omnisciente? Conoce todas las cosas, y hasta el mismo diccionario de la Real Academia dice: esto es exclusivo de Dios, atributo exclusivo de Dios. No hay hombre que sepa todo, solo Dios, ¿sí? Entonces, qué hermoso, Dios conoce. Y cuando usted y yo hacemos uso, como dice aquí, de la jactancia de manera sabia, guiada por el Espíritu Santo, actuamos guiados por el Espíritu Santo, Dios sabe, Dios respalda aquello, ¿sí? Entonces, es importante el Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero otra palabra que va a aprender hoy.
Hay letras que casi no uso, entonces me cuesta más. Se escribe o se pronuncia, perdón, eido, que significa conocer, saber. ¿Sí? Esa palabra. Eido, conocer, saber. Dios, eido, Él conoce, Él sabe. ¿Sí? Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones. ¿Sí? Dios sabe también si decimos la verdad o estamos mintiendo. El uso de la mentira para gloriarse es algo muy común hoy, ¿verdad? Por lo tanto, la apelación al testimonio y omnisciencia de Dios hace total sentido, ¿verdad? Cuando usted y yo hablamos y estamos seguros de aquello, Dios sabe, Dios conoce, ¿verdad? Solo Dios puede validar la veracidad de nuestras palabras, porque Él lo sabe todo, ¿sí? Entonces, yo quiero recordarle esta palabra que está en Proverbios 12, 19. Dice, el labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando verdad, Dios lo sabe. Si estamos hablando mentira, también Dios lo sabe. Si hablamos verdad, permanecemos, dice aquí la palabra, para siempre. Hablamos mentira, puede ser que un tiempo podamos, pues aparentemente tener éxito, pero dice ahí, eso es temporal, solo dura un momento. ¿Sí? Entonces, Dios es testigo, Él lo sabe todo. Gloria al Señor. Vamos a terminar. ¿Vamos bien? ¿Alguien ya se durmió? Muy bien, vamos a terminar el punto número 3. Y este es algo interesante, yo lo nombré. No batallé mucho con este título. Otro ejemplo de sufrimiento. ¿Sí? Versículos 32 al 33. Otro ejemplo de sufrimiento. Versículos 32 al 33. Pablo describe aquí un episodio de su ministerio, pero un episodio muy, muy temprano de su ministerio, podemos decir, a unos días de este, ¿sí? ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a Hechos 9, 19 al 25. Hechos 9, vamos a ver para entender por qué Pablo lo trae acá, ¿sí? Hechos 9. Si usted se fija, Hechos 9 empieza y dice conversión de Pablo, ¿verdad? Entonces fue algo, podría decirse, a días de su conversión. Hechos 9, 19 en adelante dice así, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Esto está sucediendo después de que oran por él, que Ananías ora por él para que recobre la vista, ¿sí? Entonces recobra fuerzas y dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahora vamos enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que estaban ahí estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ve a Pablo, ¿verdad? Ese fervor, ¿verdad? Cuando recién recibe a Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En otras palabras, no iban a permitir que saliera de la ciudad. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. ¿Verdad? Entonces, vea este episodio en la historia. Hay otras dos historias de otros dos hombres,
bueno, no fueron dos, fueron más, ¿verdad? Pero dos historias de hombres que salieron de manera similar, colgados por una canasta o de una ventana. A ver quién se acuerda. Esto es encuesta bíblica. Uno nomás, a ver, dígame uno. Los que ayudó Rahab, ajá, los espías, ¿verdad? Que enviaron a Jericó. Hermano Steve, ¿se acuerda el otro? Ese. Hay otro más. Un rey, el rey David, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando lo está persiguiendo Saúl, Mical, ¿verdad? Lo ayuda por la ventana y se escapa. Entonces, era una manera de escape. ¿Cuántos se han escapado por la ventana? No diga, ¿verdad? No, es peligroso, Braulio, no lo hagas. Muy bien, entonces vea, bueno, Pablo cuenta una historia así, ¿ya? Habla de una historia en Damasco, dice el gobernador de esa provincia, hay mucha historia alrededor de Aretas, de este nombre es arábico, pero bueno, no vamos a profundizar en eso, pero a lo que llama la atención es, y ha habido todo un debate de este texto, ¿por qué Pablo lo pone ahí? Ya está terminando su redacción y dice, otro sufrimiento, por eso yo puse otro ejemplo. Entonces, existen muchas opiniones al respecto. Algunos dicen, pues es que está hablando del versículo 30-31. Otros dicen, pues es otro más de la lista que ya había empezado. Y el autor para esta confusión o este debate que hay, dice, es inútil preguntarse por qué Pablo lo introduce. Por así decirlo, ¿verdad? Como una ocurrencia tardía, ¿verdad? Este relato que no está conectado o inconexo, usa esa palabra, de su ida de Damasco. Pero basta el hecho de que lo haya puesto ahí, ¿verdad? Y que haya tenido a bien dejar constancia de este evento. Bueno, sin embargo, ¿verdad? Yo meditando en lo que hemos estado estudiando, tiene algo importante y relevante esta historia al final, ¿sí? Y quiero decirle por qué. Al menos yo meditaba y puedo sacar estas notas. Hemos estado hablando de un servidor fiel en medio del sufrimiento. Entonces, voy a empezar con esto. Pablo está usando jactancia, ¿verdad? Un poco de jactancia. ¿Se acuerda que sí hemos hablado? Ha usado un poco de gloriarse para callar la boca de los falsos. Parte de esta jactancia, en su debilidad, es hacer mención de lo lastimoso que fue su inicio, ¿verdad? Entonces, él está hablando de los sufrimientos que él ha tenido como siervo, como ministro de Dios. Y a eso, fíjese, digamos, como cereza, podríamos decir, del pastel, él dice, pues ¿saben qué? Yo desde el principio he sufrido por Cristo, ¿verdad? Entonces, porque este evento que él está registrando aquí fue, no sabemos exacto, pero a días, o 1 o 2 días de que él empieza a seguir a Cristo, a seguir el llamamiento de Cristo para él. Y él les dice a sus oponentes, desde el principio aquí estamos y seguimos, ¿verdad? Sufriendo por Cristo, ¿verdad? Entonces los sufrimientos del apóstol fue algo que ya estaba dicho, ¿verdad? Cuando Dios da la palabra a Ananías ahí en Hechos 9, él le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Verdad? Dios, el Señor Jesucristo, ya había dicho, este hombre le va a tocar duro trabajo, ¿verdad? Pero es instrumento útil, ¿verdad? Entonces, ya Pablo sabía de antemano lo que iba a vivir, pero aún con esto, en este punto del ministerio de Pablo, él continúa dando la gloria a Dios, ¿verdad? Dando gloria a Dios por sus sufrimientos y reconociendo que es la gracia de Dios en él, ¿sí? Entonces no es algo nuevo. Pablo tiene esto o tiene un historial que lo respalda, ¿verdad? Entonces Pablo dice, pues voy a usar poca jactancia, pero vaya, ¿verdad? Historial que tiene Pablo, ¿verdad? Y muy probable, bueno, de hecho no dio los detalles precisos de todo, ¿verdad? Solo menciona sufrimientos, no da todo el detalle, pero fíjese, tiene un historial que respalda su autenticidad, ¿verdad? No por lo que él sabía, por lo que él era, ya vimos, él dice, lo tengo por basura, lo tengo por pérdida. Entonces él dice, este historial que llevo no es por mis méritos, es Cristo en mí y a través de mí,
Sí, entonces, vea qué hermoso. Qué buen final, ¿no? Qué manera tan especial de terminar esta sección. ¿Verdad? Él habla de los detalles ya en el versículo 33, cómo pues fue liberado de manera tan especial, ¿verdad? Él da detalles claros, precisos, y bueno, el hecho de que él dé tanto detalle, pues una vez más no es para gloriarse, es para dar la gloria a Dios. Vea cómo Dios usó, digamos, a estos hermanos, estos discípulos de Cristo, como lo dice ahí en Hechos, que si usted y yo pensáramos un poco ahí al respecto, Pablo venía a Damasco persiguiendo cristianos, ¿verdad? Y muchos cristianos ahí podrían decir, no, pues viene encubierto, viene de encubierto metiéndose como que aparentemente ya es cristiano, predicando en las sinagogas y de repente se voltea y nos va a encarcelar. Muchos podían pensar eso, ¿verdad? Pero Pablo, mire, da testimonio de ese hecho, que desde el principio, él sufriendo por Cristo y desde el principio Dios glorificándose en su vida, ¿verdad? Entonces vea qué hermoso es ser siervos, siervos para el Señor en medio o aún y a pesar de los sufrimientos, ¿sí? Yo quiero terminar y quiero recordarle un par de pasajes. Y dice así la palabra, número 1. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto dice Jeremías 9:24. Y también número 2, mas el que se gloríe o gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Verdad? Hace algunos meses hablamos de 2 Corintios 10, 17 al 18. Pero no se trata de nosotros gloriarnos, se trata de hacer lo que a Dios agrada y que Él nos reconozca, que Él diga, este es mi siervo, buen siervo fiel, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, a Dios siempre la gloria, no a nosotros, sino a su nombre toda la gloria. Nuestro servicio fiel siempre será para la gloria de Dios. Esto incluye el sufrimiento, ¿verdad? Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Lastimosamente y en muchos lugares se predica un evangelio de solo felicidad, nada problemas, pura prosperidad y tanta cosa. Hay sufrimiento, pero la gloria es para el Señor, ¿sí? Porque ahí en el sufrimiento es donde vemos su mano, hermanos. Entonces, pues hay que gozarnos en los sufrimientos. Nuestras debilidades, acuérdense, nos van a recordar que Él es el fuerte, nosotros los débiles. Apelar al testimonio de Dios es algo que tenemos que considerar seriamente. Debemos entender que somos ministros competentes del nuevo pacto y por lo tanto somos siervos para su gloria. Dios es el único que recibe alabanza y Él conoce todo, ¿sí? Aseguremos que nuestro servicio siempre le dé alabanza, ¿sí? Seamos siervos fieles en medio del sufrimiento. ¿Sí, amén? Vamos orando, hermanos, y dar gracias a Dios por esta serie de enseñanzas que el Señor nos concedió y por mucho más que aprenderemos si el Señor lo concede. Dios, gracias. Sea tu nombre exaltado hoy y siempre, eternamente. Gracias, Dios, por tu palabra hoy que nos enseña. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de servir para tu gloria. Señor, gracias por nuestras debilidades que nos recuerdan que tú eres el fuerte y nosotros débiles, que necesitamos de esa gracia divina para poder hacer lo que hacemos, Dios. Porque si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Gracias, Dios, porque nos has enseñado que el sufrimiento es parte del proceso, es parte de nuestra formación, es parte medular, esencial en todo siervo, Señor. Porque ahí es donde tu nombre será glorificado, tu nombre será dado a conocer, Señor. Daremos testimonio vivo de que tú eres real y que haces maravillas, Dios.
Gracias, Dios, por escoger, Señor, como tu palabra lo dice, de lo vil, de lo menospreciado, Dios, para avergonzar a aquellos que usan de la jactancia para autoexaltarse, Señor. Hoy, Dios, venimos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar un corazón humilde que reconozca siempre que dependemos de ti, Señor. Señor, en medio del sufrimiento, danos fortaleza. Señor, que nuestra fe no falte. Señor, que sigamos adorando, que sigamos alabando tu nombre, Señor. Señor, que seamos siervos fieles en medio del sufrimiento, Señor. Señor, que cada día busquemos el propósito que tú tienes para nosotros, que lo vivamos y que sirvamos diligentemente para tu gloria, Señor. Tú eres el digno de ser alabado. Gracias, Dios, por mis hermanos, mis hermanas, y que esta palabra, Señor, es confirmada en cada uno, Señor, y entendemos lo más profundo de nuestro ser a qué nos has llamado, Dios. Bendice su regreso a casa, líbrales de todo percance, que tu gracia y tu favor sea con cada uno, Señor, y a ti siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.